Bien, estamos esperando unos minutos para que se conecte la audiencia antes de comenzar el seminario. Bien, seguimos esperando antes de partir nuestro seminario. Bien. Para los que están conectados, les informo que estamos esperando unos minutos para que llegue más audiencia y partimos, ¿ya? Bien, vamos a dar comienzo entonces al seminario. Nuevamente, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario Amaranto, una alternativa productiva y nutritiva y resiliente al cambio climático. Este seminario se enmarca dentro del proyecto del mismo nombre, que es ejecutado por la Universidad de Chile y es apoyado por la Fundación para la Innovación Agraria, dentro del marco de la convocatoria Cambio Climático. En este seminario participan la doctora Cecilia Baginski, la doctora Nelly Bustos, el agricultor don Víctor Soto, el chef Matías Palomo
y quien les habla, que voy a actuar como moderadora, la doctora Paula Silva. El seminario va a constar de 4 presentaciones que van a durar del orden de 10 a 20 minutos, y la idea es que al final de las 4 presentaciones ustedes realicen preguntas que se van a ir contestando por las personas que integran este seminario, y obviamente mientras dure las presentaciones ustedes pueden ir escribiendo en el chat del Facebook sus preguntas, ¿ya? Y nosotros posteriormente las leeremos. Para comenzar, voy a presentar entonces a la ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agronómicas, Cecilia Baginski, que es académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Su principal área de investigación es la producción de leguminosas de grano y los cultivos ancestrales. Ha trabajado en varios proyectos asociados a la investigación y producción de amaranto en Chile. Así que las dejo con ella, que nos va a dar su presentación. Adelante, Ceci. Muchas gracias, Paola. Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto de estar acá con ustedes y ojalá que compartamos un ratito agradable para ir contándole un poco en relación al cultivo de amaranto, que es lo que yo quiero hablarles. Voy a compartir entonces la pantalla, no sé si ya se ve. ¿Se ve bien sí, o no? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, es un honor en realidad estar hablando del amaranto en Chile, ya que hace mucho tiempo que se está como introduciendo de a poquitito el amaranto en nuestro país, pero ha costado y ha sido difícil porque es un cultivo que es poco conocido. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahora es un poco, le puse por título, Alternativa Productiva y Resiliente al Cambio Climático, porque es un cultivo, como lo vamos viendo en las diapositivas, que sí es un cultivo que se adapta muy bien a las condiciones que estamos actualmente viviendo de cambio climático, con un estrés muy fuerte de agua a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, contarles que el amaranto es un cultivo ancestral de pueblos indígenas americanos. Es un cultivo que nace, o gran parte de sus ancestros se encuentran en ruinas en México. De ahí gran parte de las variedades que les voy a ir mostrando provienen. Y es un cultivo que pertenece a la familia de las amarantáceas, al género Amaranthus. Y tenemos entonces que las especies comerciales más conocidas a nivel mundial, a través de las cuales se utiliza mucho la producción de grano, es Amaranthus cruentus, que aparece acá, Amaranthus hypochondriacus y Amaranthus caudatus. Bueno, estas dos, Amaranthus cruentus y Amaranthus hypochondriacus, en general tienen su origen en México y Guatemala, en el centro de origen, y el Amaranthus caudatus, perdón, pensé que había un ruido. Y Amaranthus caudatus es una especie que se originó de la zona andina, pero básicamente se dice que su centro de origen es Perú. Es raro porque en América gran parte de los países producen amaranto y somos Chile uno de los pocos países que no produce amaranto dentro de América. Es raro, pero sí hay datos de estudios antropológicos y arqueológicos que indican que hay amaranto. Hace más de 2000 años llegó a Chile el amaranto y hay restos, se han estudiado restos en la zona norte, en Iquique específicamente, donde se han encontrado restos de amaranto cuya data es de más o menos 2000 años atrás. Por lo tanto, es un cultivo ancestral. ¿Por qué queremos sembrar amaranto? ¿Por qué queremos producir amaranto? Primero, porque es un alimento natural, saludable y funcional. Ya después la doctora Nelly Bustos nos va a contar un poco acerca de esas ventajas, las características nutritivas que tiene el amaranto. También estamos pensando que tenemos que rescatar alimentos ancestrales y étnicos. Como les decía, es un cultivo ancestral de América, y ¿por qué no rescatarlo como alimento que tiene muchas ventajas?
Por otro lado, pensamos que este es un cultivo cuyo impacto social en la agricultura familiar campesina va a ser muy importante, porque es un cultivo que en general no ha sido 100% domesticado, es un cultivo poco tecnificado y por lo tanto se adapta muy bien a la agricultura familiar campesina, no se usa mucha mano de obra actualmente, quizás con el tiempo se va a ir tecnificando, pero actualmente se adapta muy bien a esta agricultura. Y por otro lado, pensamos que a nivel mundial ya se está haciendo, a nivel nacional se pueden desarrollar nuevos productos a partir de este cultivo. Entonces los usos en general son varios, ¿ya? Por un lado, se pueden utilizar los granos, se puede utilizar el grano entero, aquí hay un formato, este grano entero se puede moler y se puede hacer harina, también se puede hacer un inflado, que es como la mayor parte de la gente lo conoce, que es y este también grano inflado se puede moler, se puede como moler y hacer harina, entonces también a partir de este grano inflado también se pueden hacer distintos formatos de alimentos que después yo creo que Matías les puede ir mostrando estos alimentos. También se puede utilizar la hoja. En África es muy utilizada, más que el grano, se utiliza mucho la hoja, se está utilizando en Europa también, y en América también se está dando mucho énfasis a la hoja por las características nutricionales que tiene. Se puede utilizar ya sea como salada o deshidratada, es decir, por ejemplo, se puede secar e incorporar a una matriz alimentaria, fortaleciendo esa matriz alimentaria. Estoy hablando, se puede meter en sopa, incluso para hacer fideos, mezclas de estas hojas que tienen características nutricionales excepcionales. También podríamos utilizar la panoja. Si se fijan, aquí hay una panoja muy llamativa, pero también tiene muchos pigmentos y se pueden utilizar estos pigmentos como colorantes alimentarios. Esto es muy bueno porque podríamos incluir estos pigmentos en distintos formatos de alimentos también. Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, de incluirlo en la jalea y hemos visto que, por ejemplo, mejora las propiedades nutricionales de la jalea. Y por último, también se puede utilizar como consumo animal, ya sea forraje verde, heno, ensilaje. Algunos productores con los que estamos trabajando lo han utilizado las hojas, y se lo dan a algunos animales, o cuando hacen el raleo, ese raleo se lo dan a los animales, y es muy apetecido, sobre todo ahora que tampoco hay mucho forraje en la zona central de Chile. Ahora les voy a mostrar rápidamente una especie de ficha técnica, que es más o menos para que ustedes conozcan cuáles son los requisitos para que crezca el cultivo, por si alguno de ustedes el día de mañana quiere sembrar y dice, bueno, estoy en un campo, a lo mejor tengo las condiciones climáticas para ello. Entonces, tenemos que la temperatura mínima de crecimiento son 7 grados Celsius. ¿Por qué lo comparo con el maíz, que es mínima 10 grados Celsius? Porque el maíz y el amaranto son muy similares en términos de su metabolismo. Son plantas que pertenecen a un metabolismo que se llama C4, tienen una alta eficiencia en el uso de la radiación y también alta eficiencia en el uso del agua. Entonces, por eso lo voy a ir comparando, porque también pueden ocupar nichos que antiguamente eran del maíz y que ahora por las características de los suelos o del estrés hídrico no se puede seguir sembrando maíz y podríamos entonces introducir este cultivo en aquellos suelos. Entonces, la máxima temperatura de crecimiento son 47, el maíz 43, y lo óptimo estamos hablando de 25. Es decir, es un cultivo que requiere temperaturas relativamente altas. Es un cultivo primavera-verano, sensible a las heladas. Eso es muy importante porque no tolera helada en ninguna etapa de su desarrollo. Y su ciclo de desarrollo es más o menos 4 a 5 meses, en promedio, dependiendo un poco de la zona. Acá hice un esquema donde se muestra que en verde es el periodo óptimo de siembra que nosotros hemos evaluado acá en la zona central de Chile. Hemos hecho varios ensayos en distintas zonas, ya sea desde abarcando como 5 fechas de siembra, y hemos determinado en cada una de las zonas que más o menos este es el rango, entre noviembre más tirado hacia diciembre. Periodo no apto, todo lo que está en rojo, porque periodo donde hay baja temperatura o posibilidades de heladas en algunas zonas. Febrero uno dice, bueno, no hay helada en febrero, pero sí cuando madure el grano puede llegar hasta mayo y encontrarse con la helada.
Y septiembre, octubre, septiembre también hay riesgo de helada, pero como les digo, esta es la fecha en que hemos encontrado que se potencian los rendimientos. Siguiendo un poco con la ficha, tenemos que la textura del suelo en general es un cultivo que no requiere suelos muy arcillosos o que retengan mucha humedad. De hecho, es al contrario, ojalá se sembrara en zonas donde los suelos son más arenosos. Importante un buen drenaje. Si el suelo acumula mucha humedad, al cultivo en general no le gusta mucho el agua. Entonces, está bien, porque ahora no tenemos mucha agua, entonces sería ideal este cultivo para aquella zona. La profundidad, en general el cultivo puede llegar a tener una raíz profundizadora. Hay estudios que indican que puede superar el metro de profundidad, es una raíz pivotante, pero en general como mínimo podríamos tener alrededor de 30 centímetros sin mayor problema. Siempre que tengamos un suelo de mayor profundidad, vamos a potenciar mucho más el rendimiento. Un suelo de mayor profundidad también, en el caso de que llueva durante el invierno, puede acumular más agua, por lo tanto siempre es bienvenido un suelo de mayor profundidad. El pH entre 4 y 8,5, siendo un óptimo 7. En el maíz más o menos anda el valor mínimo 5,5, o sea, es mucho más tolerante a un suelo más ácido el amaranto. Y por último, la salinidad es un punto importante. Nosotros hemos hecho estudios en la facultad donde hemos visto que la planta tolera hasta 10 psicime por metro, lo que es bastante alto, pensando, por ejemplo, que un tomate que es tolerante a la salinidad, su tolerancia llega más o menos hasta 4 o 4,5. Respecto a la fertilización, en general los estudios no son muy conducentes a un valor exacto, pero lo que nosotros hemos visto es que en promedio entre 80 a 100 kilos de nitrógeno andaría bien. Más o menos 50 a la siembra y 50 a 40 días después de la siembra, que les voy a mostrar después con foto más o menos cuál es ese estado de desarrollo. El fósforo, más o menos 50 kilos de fósforo por hectárea, y el potasio en promedio 40 kilos por hectárea. En general se habla que el amaranto no requiere mucho potasio, sin embargo uno siempre dice, bueno, hay que aplicar fertilizante un poco para dosis de mantención, ¿ya? En este caso se aplican todos a la siembra. Ahora vamos viendo cómo crece, porque es una planta muy bonita, para los que no la conozcan, les presento el amaranto. Es una planta muy atractiva en términos de paisaje, adorna el paisaje, sobre todo en aquellas zonas donde no hay agua. Tener un cultivo así con estas panojas se agradece. Entonces, vemos que es un cultivo que se siembra de manera directa. Hay algunos agricultores y alguna experiencia de almacenamiento también se puede hacer. La dosis de semilla fluctúa entre 2 a 4 kilos por hectárea. Es un cultivo que se siembra a chorro continuo. Si aquí se fijan, están todas las semillitas una pegada a la otra. Emergen las hojas cotiledonales y es un cultivo que, si se fijan acá en esta foto, hay un suelo bastante terronudo acá. A lo mejor no hay terrones gigantes, pero hay terrones, y es un cultivo que igual sale. Es muy noble en ese sentido, ¿ya? Entonces, para que tengan ojo, porque aquí estamos hablando de 2 a 4 kilos por hectárea de semilla. En algunas partes incluso recomiendan 10 kilos por hectárea, lo cual creo que es muy alto, debido a que como todas las plantas salen, después hay que ralear o aclarar, como se dice en algunas personas, y dejar de una cierta cantidad de plantas. Entonces, si sembramos 10 kilos, va a ser mucha la cantidad de plantas que hay que sacar, y finalmente al principio empiezan a competir si uno no las saca de inmediato. Entonces tenemos acá el cultivo que ya está emergiendo. Sucede mucho en el campo que hay sectores donde la siembra quedó un poquito más profunda, más superficial, y empieza a salir en distintos como momentos, pero después más o menos se regulariza esto cuando hacemos el raleo, como le decía, en una etapa posterior. Entonces aquí tenemos las plantitas ya están, empiezan a competir a esta altura, ¿ya? Y por lo tanto el raleo debiera hacerse no muy pasado este estado de desarrollo. Entonces, una vez que ya las plantas logran tener entre 15 centímetros, diría como máximo, algunas veces se nos pasa el estado de desarrollo porque uno se va atrasando con una labor muy lenta, pero más o menos se debiera hacer el raleo, y en este caso el raleo se hace a mano. Entonces, como les decía al inicio, es un cultivo que requiere un alto consumo de mano de obra, lo que encarece un poco más su cultivo.
Aquí tenemos otros productores también. Como les digo, muchas de las producciones que tenemos nosotros han sido apoyadas por los agricultores que están asociados al proyecto. Estoy hablando aquí de la comunidad de Alhué, donde nos han apoyado 100% para este proyecto, el Prodesal de Alhué, la señora Vela, que es la que está con nosotros trabajando. Y entonces, finalmente tenemos un cultivo que se establece en hilera, ¿cierto? Y si hablamos del establecimiento, vamos a hablar de hileras distanciadas 70 o 75 centímetros entre hileras, y más o menos lo que hemos visto nosotros, entre 7 a 14 centímetros sobre hilera. Es decir, estamos hablando también de 10 plantas por metro, 7 plantas y hasta 14 plantas por metro. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto nosotros para nuestras condiciones de Chile, un sector de riego, porque en otros países las densidades son distintas porque no tienen riego, es otro manejo. Bueno, respecto a las malezas, es un cuello de botella importante, ya que las malezas en general compiten mucho con el cultivo, sobre todo lo que es malezas como muy similares al amaranto, como el bledo, o el moco de pavo, que le llaman en el campo, la quingüilla, son cultivos que se desarrollan durante la época que también crece el amaranto y compiten bastante fuerte porque estas malezas están mucho menos domesticadas, no hay, entonces son agresivas y compiten fuerte. Nosotros hemos hecho algunos intentos de control de maleza mecanizado. Acá hay un cultivador, ¿cierto?, que está tratando de pasar entre medio, y aquí va la persona pasando, y si se dan cuenta, queda bastante limpio entre hileras. También se puede hacer con una especie de sorteadores, ¿ya? Teniendo mucho cuidado con tapar las plantitas, a pesar de que también hemos visto que si las tapan, las plantas vuelven a salir. Y después también, en la medida que uno vaya haciendo el raleo, va también pudiendo desmalezar. Entonces, al final uno paga la labor o se contrata la labor para el raleo y desmalezado a la vez sobre la hilera. ¿Ya? En este estado, más o menos una vez que uno termina el raleo, es donde yo le decía se tiene que aplicar la segunda dosis de fertilización nitrogenada, porque ahí es donde empieza la curva más ascendente de crecimiento del cultivo. Después, siguiendo con el estado de desarrollo, empieza la etapa de inicio y emisión de panoja. Aquí se ven las panojitas chiquititas, ¿ya? Esta etapa, junto con el inicio de floración, son claves, ya que es ahí donde se inicia el periodo crítico del cultivo, es decir, aquella etapa donde el cultivo se va a ver más fuertemente afectado si hay más estrés, cualquier tipo de estrés, ya sea temperatura, estrés hídrico, va a disminuir fuertemente su rendimiento. Ahora, si vemos en esta gráfica, que la hizo una alumna tesista nuestra, vemos que en general la planta empieza a acumular biomasa bastante lento, y es por eso que compite mal con las malezas al principio, que no es un cultivo que crezca rápidamente al principio, y después ya inicia fuertemente su acumulación de biomasa, crecimiento en altura, más hojas, y se observa que hay un crecimiento también importante en los tallos, y a partir más o menos de aquí, de inicio de floración, que corresponde a esta barra, empieza entonces el crecimiento del grano, que finalmente en la suma de todo esto va a llevar a la acumulación de biomasa total. Entonces, ya como avanzando en el desarrollo, ya la planta floreció, ¿cierto? Y empieza a crecer la panoja, y llegamos a un momento que se llama madurez fisiológica, es decir, cuando el grano ya no va a crecer más, y lo único que va a hacer es perder humedad. Entonces, en ese estado, más o menos la panoja llega a su máximo esplendor, ya no va a crecer más tampoco la panoja, y las hojas normalmente se empiezan a amarillar o a deshidratar. Ese es como un rango, una especie de aspecto visual de cuándo uno debiera empezar a ver si se cosecha o no. Lo que nosotros hemos visto con los agricultores es que si uno mueve un poco las panojas, las refriega un poquitito y empiezan a salir los granos, ya estamos en época de cosecha, porque esto se cae los granos una vez que ya termina de madurar, son dehiscentes. Entonces hay que cosechar antes de que esto ocurra de forma masiva. Cuando nosotros vemos que el momento ideal, cuando los granos tengan esto que se llama ojo de gato, esto es como también aspecto visual, donde el grano tiene como, si se fijan, está como translúcido. En ese momento también es óptimo. Entonces, cuando uno refriega estas panojas y desalen estos granitos, quiere decir que está listo para la cosecha. Ahora, la cosecha, en Chile nosotros, bueno, en muchos países todavía se hace de manera manual.
Acá tenemos las personas, los agrónomos que están trabajando conmigo y cosechando entonces los distintos ensayos, los distintos cultivos. Se cosechan entonces, acá también hay otros productores que han estado sembrando y cosechando su amaranto. Y aquí lo mismo, se fijan, son panojas bastante gruesas, dependiendo un poco de la fecha. Aquí hay un cultivo muy bonito, y estas panojas, por supuesto, van a tener un buen rendimiento, pero son pesadas y hasta hay que hacerlo una a una. Posteriormente se dejan las cosechas o lo que se cortó en alguna lona, se pueden llevar a un lugar donde, si hay lluvia o posible lluvia, bajo invernadero, para que se vayan secando, o al aire libre, dependiendo un poco de las condiciones. Posteriormente se arnerea. Aquí muestro fotos de los alumnos que han estado trabajando con nosotros. Está bastante antigua, se fijan, del 2013, alumnos que ya se fueron de la universidad, pero nos apoyaron en su inicio. Se arnerea, se limpia y finalmente este grano queda limpio. Ahora, lo más probable es que aquí queden algunas pelusas y finalmente termina limpiándose con ventiladores. Hay máquinas, eso sí, para limpiar, pero nosotros todavía no hemos tenido el acceso. Finalmente quería mostrarle el rendimiento de lo que hemos logrado. Son rendimientos que van entre 2.000, 1.700 hasta más o menos 2.000, casi 300 kilos por hectárea. Y lo que hemos visto nosotros, que la variedad amaranteca y CB01 son las que han andado mejor en los ensayos que hemos evaluado, y esta es la variedad CB01, que fue la que en la facultad nosotros intentamos, a través del tiempo, a través de selección basal, seleccionar, y por lo tanto esta es una variedad que ya tiene por lo menos 6 o 7 años. Ahora, importante, ustedes ven rendimiento de 2.200, en México el promedio son 1.000, pero hemos logrado también rendimiento sobre los 5.000 kilos por hectárea, lo cual también es un rendimiento muy alto. Entonces, hay potencialidad de tener rendimiento alto. Estos, como les digo, son ensayos que se van cosechando en sectores bastante más pequeños. Quiero relevar algunos aspectos importantes y mostrarles algunos datos también. El cultivo, como les decía al principio, es un cultivo muy rústico, un alto grado de adaptación a las condiciones extremas, principalmente estrés hídrico. Como les decía, estamos en una situación grave de cambio climático, de estrés hídrico en muchas zonas, ya lo vemos en el norte, altas temperaturas, salinidad. Entonces, es un cultivo que es muy, se adapta, como les decía, muy resiliente a estas condiciones, y va a crecer, no va a crecer óptimamente cuando tiene una condición de estrés, pero sí va a sobrevivir, cosa que otros cultivos no lo van a hacer. Por otro lado, es posible sembrar en suelos poco fértiles y marginales. Aquí hay datos solamente para mostrar un poco la cantidad de agua en términos de eficiencia del uso del agua. Lo comparo también con maíz. Aquí estamos hablando de amaranto, estamos pensando como agua lluvia, 270 milímetros versus 430 milímetros, con una eficiencia del uso del agua del amaranto un pelito más baja, principalmente porque su producción es mucho menor que un maíz, ¿ya? Ahora, si vemos acá la gráfica, aquí hay un ensayo que nosotros hicimos en la facultad, también con una estudiante, en el cual a la planta, cuando está en este estado que yo le decía, el periodo crítico, ahí empieza el periodo crítico donde más se afecta, dijimos, bueno, ¿qué pasaría si un agricultor no tiene agua para regar a partir de este momento? Entonces, en ese tratamiento lo dejamos de regar. Se regó hasta este estado y nunca más se regó. Después en otro le dimos el 30% de su requerimiento, al otro el 60%, y aquí a este le dimos el 100% de agua, de lo que requería. Y vimos que, claro, cuando tiene el 100%, el rendimiento llega a los 4.000 kilos por hectárea. En la medida que le vamos quitando agua, un 60, un 30%, el rendimiento anda como los 2.000. Y acá, claro, cuando no tuvo nada de agua, llegó a los 600, 650. Lo cual, claro, uno dice, sí, bajó mucho el rendimiento, pero piensen que aquí no se regó, nunca más. Por lo tanto, un agricultor que no tenga agua a partir de este estado, que normalmente coincide de acuerdo a la fecha de siembra, por ahí por los inicios de enero, mediados de enero, es muy bienvenido si es que no tengo agua. Y otro ensayo que hicimos nosotros en la sexta región, en Larmahue, hicimos un ensayo donde pusimos amaranto al lado de un maíz incluso, y aquí amaranto que se regó, se le dieron 5 riegos en la temporada, el maíz se le dieron alrededor de 8, y el rendimiento fue de 1.734
kilos por hectárea. Al ladito, en el mismo potrero, no se le regó y el rendimiento disminuyó a 662, pero aquí no se regó nunca. Ni siquiera se regó al principio, se abasteció del agua de las últimas lluvias y sí hubo una precipitación más o menos por ahí, por mediados de noviembre, pero no fueron más de 10 milímetros. Acá en Alhué también, como les decía, en la región metropolitana, con los productores que estamos trabajando con ellos, mayoritariamente productoras, vimos también que cuando uno le da un riego deficitario, es decir, que se suspende el riego, si se lo damos toda la semana, se suspendió el riego semana por medio, el rendimiento fue de 1.600 kilos por hectárea, y aquí cuando se le dio un riego frecuente fue de casi 2.200 kilos por hectárea. Por lo tanto, estamos hablando de un cultivo que, como les digo, no es que no vaya a afectarle el estrés hídrico ni las condiciones climáticas, se resiente, pero sí es un cultivo que tolera y finalmente rinde, cosas que otros cultivos no lo harían, como un maíz, por ejemplo. Bueno, eso era mi presentación, Paola, muchas gracias, espero no haberme demorado mucho y que haya sido no muy larga. No, muchas gracias, Ceci, por tu presentación. Yo también quiero aprovechar y comentarles de que gran parte de la información que presentó la profesora Cecilia está en un documento técnico que es para cualquier lector, que está disponible en el sitio web www.amaranto.uchile.cl, que ahí ustedes pueden descargar ese documento y pueden ver justamente algunos aspectos técnicos del cual ustedes pueden apoyarse para hacer el manejo de este cultivo. Bien, a continuación, lamentablemente no pudo conectarse el agricultor don Víctor Soto. Sin embargo, nosotros contamos con un video que se grabó pensando en que podía ocurrir esta situación. Así que voy a compartirlo con ustedes. Les comento, eso sí, antes, de que don Víctor Soto Pinilla es un agricultor de cultivos anuales y también él se preocupa y trabaja en multiplicación de semillas en el sector de San Dionisio, en Colbún, región del Maule. Actualmente participa como productor asociado de este proyecto de la Universidad de Chile, llevado, digamos, con el apoyo de FIA, y aportan él principalmente con el manejo del cultivo en su zona, ¿ya? Así que voy ahora a compartir con ustedes este video. Hola, muy buenos días. Estamos aquí con don Víctor Soto Pinilla. Él es un agricultor de la zona de Colbún, específicamente de San Dionisio. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien aquí en mi zona, acá en Colbún. Qué bueno. Bueno, vamos a partir haciendo las preguntas. Entonces, ya que tú has estado trabajando con nosotros en el proyecto de Amaranto y ya estás sembrando, quería preguntarte tu experiencia y primero preguntar qué ventajas le ves tú al amaranto en relación a los otros cultivos que producen en tu zona, en tu campo, si tiene alguna ventaja especial en relación a los otros cultivos. La ventaja del amaranto que no es de tanto cuidado. Por ejemplo, en cuanto aquí en la misma zona mía que no hay de mucha agua, el amaranto no necesita tanta agua. Lo otro que tiene de bueno es que no es de tanta plaga, por ejemplo, insectos, esas cosas que aquí en la plantación se vio, no es llamativo a esos bichos. Y lo otro que tiene, que es una siembra que no es, por ejemplo, de tanto arreglo de suelo como otros cultivos que tenemos nosotros aquí, que si tú no arreglas bien los suelos, la siembra no sale. Y el amaranto sale igual aquí en mi zona. Súper. Y dime, de acuerdo a la experiencia que tienen, ¿qué cuidado crees tú que hay que tener como en consideración cuando uno va a sembrar el amaranto? ¿Cuáles serían tus recomendaciones o cuidados que le ves?
El cuidado que hay que tener que por ejemplo, mismo tú para sembrarlo, tienes que sembrarlo a chorro continuo, porque es, por ejemplo, la semilla es tan chiquitita que no puede, por ejemplo, echarle mucha porque sale mucha matita. Y lo otro que hay que hacer es cuidado que hay que aplicarle inmediatamente el riego para poder que la semillita pegue al tiro. Ya, y tú dices a chorro continuo, significa que tiras toda la semilla, Eh, te deja toda la semilla. Porque nosotros lo hacemos manualmente la siembra, entonces por eso que lo hacemos como te explicaba, como explicaba a chorro continuo, la siembra. Ya, y hay que hacer raleo, ¿no? Sí, hay que hacer el raleo porque donde nosotros lo sembramos manualmente, no es como sembrarlo con máquina, entonces le hacemos el raleo, que hay que hacer el raleo, no, que la mata no crezca tanto, porque si la mata crece mucho, eh, eh, la mata crece, como crece muy rápido la mata, entonces hay que hacerlo más o menos a 20 centímetros el raleo para llevarlo como corresponde. Súper. Nosotros en otros campos hemos tenido problemas, sobre todo el año pasado y este año en realidad, ataques de pájaro. ¿Tienen ustedes problemas de ese tipo? Sí, nosotros lo que tenemos acá es el ataque de conejo, el cuidado que hay que tener, y el problema que tiene que el conejo ataca en la noche, entonces es difícil como controlarlo. Lo otro que se podría hacer es hacer un cerco o enmallar para tener el cuidado del conejo. Súper. Ya, ahora, ¿el conejo no ataca siempre o ataca durante todo el desarrollo del cultivo? No, el conejo ataca más o menos, antes uno de ralear la matita más o menos como a 10 centímetros, porque lo que tiene el conejo parece que ataca algunas plantas, algunas siembras que se hacen, porque no sé, parece que cambia de sabor después la matita, no sé. Habría que preguntarle a los conejos. Claro, sí parece que hay variedades que le gustan más que otras. Y la otra pregunta que tenía era, ¿cómo ustedes determinan el momento de iniciar la cosecha? ¿Es muy difícil, es fácil? Bueno, para mí no es difícil porque yo pesco la panoja, la refiego en la mano mía y ya si suelta la pelucita es porque ya está a punto de cosecharla. Ya, y entonces, y después para la trilla, o sea, no, primero para determinar y después para la cosecha, ¿cómo lo hacen? La cosecha yo la hago la corto manualmente con una tijera podadora, la echo dentro de unos sacos y después la echo a unas carpas que tengo y ahí paseo las panojas y le paso un tractor por arriba. Bueno, antes le doy una vuelta para que se seque por ambos lados y después le paso un tractor, y después ya cuando ya está lista la cosecha, la recojo, la llevo a una parte y le paso un ventilador para que salga la pelucita y quede la semilla. Ya, o sea, no es tan complicado, pero sí a lo mejor requiere más cuidado, más mano de obra, ¿no? Sí, se necesita harta mano de obra y es como delicado porque la semillita es tan lianita que con el ventilador puede volar la semilla. Otra pregunta que quería hacer es, ¿qué aspectos de manejo que tú crees que se puede innovar en el cultivo de amaranto en relación a tus conocimientos respecto a otros cultivos que desarrollan ustedes en la zona? Pero lo que haría yo, por ejemplo, lo sembraría a máquina el amaranto, porque hay una máquina que siembra alfalfa
que más o menos la semilla es casi igual. Lo que habría que hacer es sacarle unos discos a la máquina para poder que quede a 70 centímetros que se siembra el amaranto. Ya, y a lo mejor con eso ya lograría, igual sería chorro continuo, a lo mejor habrían ahí como, igual que ralear. Sí, pero ya no sería tanto porque la máquina tú le puedes, uno la máquina le puede dar, quitarle, darle, entonces no es como la mano porque la mano uno le echa nada. Ya, y otra cosa con respecto a otros cultivos que tienen, porque la trilla también es una labor que tú dices que hay que usar mucha mano de obra. Eh, ¿Crees que se puede hacer de otra manera? Yo creo que sí, porque nosotros aquí plantamos el repollo. Entonces nosotros tenemos una máquina que cosechamos el repollo con esa máquina, que son unos arneros especiales que se le ponen a la máquina. Entonces se le podría hacer, mandar a hacer a esta máquina unos arneros para que la semilla del amaranto no pase y se pueda cosechar con máquina. Súper. Y la última pregunta que quería hacer, la pregunta más importante, es si comen o no amaranto en tu familia, están comiendo, porque no es un cultivo conocido. Sí, nosotros lo estamos consumiendo porque como se dice que no es conocido, entonces nosotros lo estamos consumiendo porque tiene muchas proteínas, como ahora se usa el internet, entonces uno lo ve y tiene muchas proteínas para consumirlo en la familia. Y Súper, podrían consumirlo, y ojalá que podrían sigan consumirlo otras consumiéndolo. personas. ¿Ah? Y podrían consumirla muchas personas más si lo conocieran. Sí, pues la idea es que lo vayan entonces dando a conocer en los vecinos, en las otras personas, y ojalá que sea un cultivo que se empiece a usar masivamente en la dieta de las personas, la mayor cantidad de gente pudiera conocerlo y comerlo. Bueno, Víctor, 1.000.000 de gracias por esta entrevista y de verdad que ojalá que sigas con nosotros trabajando en el amaranto. Eh, Vamos a seguir trabajando si Dios quiere. Que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias. Bien, ahí escucharon la entrevista que se le hizo a don Víctor Bustos. La idea era justamente que él estuviera, pero como se pensó que podía ocurrir esta posibilidad de que le fallara el internet, se tomó la precaución y se hizo la grabación. Así que ahí pudieron tener ustedes una evidencia, escuchar la evidencia de un agricultor. Quiero recordarles que al final de las presentaciones se van a responder preguntas, así que la idea es que ustedes a través del chat del Facebook vayan planteando sus preguntas para posteriormente nosotros hacer las lecturas de ella y para que los panelistas las puedan responder. Bien, a continuación va a presentar la doctora Nelly Bustos. Nelly Bustos es nutricionista, magíster en nutrición pública y doctora en nutrición y alimentos. Es académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, muy conocido como INTA por gran parte de la población chilena, y también forma parte de la Unidad de Nutrición Pública. En los últimos años, ella ha trabajado en investigaciones relacionadas con el programa de alimentación escolar. ¿Ya? Así que con esta presentación los dejo con Nelly. Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Creo que me escuchan bien, ¿sí? Sí, Nelly, se escucha ¿Sí? bien. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar sobre este alimento maravilloso, que es un alimento, como bien dijo Cecilia, que viene del pasado a nutrir al mundo en el presente. ¿Y por qué? Porque no solo por su forma de cultivar y lo resistente que es, sino más bien porque es un alimento
que no deja de ser importante en los tiempos que estamos viviendo ahora, en relación a la pandemia y a las consecuencias que esto nos va a traer en relación a la seguridad alimentaria. No puedo dejar de mencionar, antes de comenzar a hablar del amaranto, de que estamos viviendo no solamente en Chile, sino que también en el mundo, pero que se ve más afectado Latinoamérica en relación a las dos caras de la moneda que estamos viviendo. Hay familias que tienen conexión con la cocina familiar, tenemos nuevas maneras de adquirir alimento, hay más tiempo para compartir con la familia, algunas familias han implementado el teletrabajo, pueden hacer actividad física vinculándose porque están conectados a internet, etcétera. Pero también hay otra cara de la moneda, y esa cara de la moneda tiene que ver con que hay familias que lo están pasando mal. ¿Y esto qué significa? Que están con menos dinero para adquirir alimentos, hay preocupación del jefe del hogar por no poder tener liquidez para comprar o adquirir también alimentos, mujeres con mayor carga laboral, hay disponibilidad limitada de ciertos alimentos, también ha aumentado la violencia intrafamiliar, el hacinamiento y la disponibilidad de alimentos altos en nutrientes críticos procesados, que son más económicos, comenzaron ya a invadir todos los estantes de las cocinas. Frente a esto, ¿qué hacemos con el amaranto? ¿Por qué estoy hablando de lo que está sucediendo en pandemia y cómo calza con el amaranto? Porque fíjense que estamos en un momento crítico de inseguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Y la FAO lo define hace muchos años, que es cuando toda la población y todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos, de acceso puede ser físico, social y económico, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. Entonces aquí nos da la segunda señal de que el amaranto, por todas sus propiedades nutricionales que vamos a ver un poquito más adelante, calza en esta situación que estamos viviendo como país, en donde necesitamos cultivos que se identifiquen y que tengan propiedades nutricionales que nos ayuden a amortiguar los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria. Ahora, si eso lo sumamos a que tenemos que trabajar sobre la disponibilidad de alimentos, tenemos que mejorar el acceso a los alimentos y a la utilización biológica, es decir, las propiedades nutricionales que mejoran la salud de la población, calza perfecto en el cultivo, en la producción, ¿no es cierto? Y en el consumo del amaranto. Ahora, con este escenario de inseguridad alimentaria, obviamente si lo juntamos con las orientaciones a nivel mundial que hablan de que uno debiera tener una alimentación saludable con un sistema de alimentación sustentable, y viendo lo que hablaban anteriormente, que el amaranto necesita poca agua para ser regada, que se ocupa casi el 80% de la planta, que puede ser comestible, obviamente también va alineado con la dieta o la alimentación saludable, que se habla ahora que debe ser sustentable y sostenible. Y una de las recomendaciones que viene para todos los países en relación a la alimentación es que debemos consumir frutas, vegetales, nueces, semillas, legumbres, y obviamente deberemos duplicar la ingesta proveniente de proteínas de origen vegetal en nuestra alimentación. Y es así como lo que se está hablando ahora es que obviamente tenemos que tener una alimentación baja en grasa saturada y cantidad limitada de carnes que uno debiera consumir diariamente, o las recomendaciones. Y es aquí donde este dibujito nos dice claramente de que hay un cambio en las recomendaciones, donde las proteínas que uno debiera consumir deben ser proteínas de origen vegetal en una gran cantidad, y en una poquita cantidad proteínas de origen animal, de productos lácteos, y básicamente dentro de este aporte nutricional el amaranto calza perfecto, al igual que las legumbres y otros productos. Por lo tanto, tenemos dos escenarios donde el amaranto
juega un rol fundamental en la amortiguación de la inseguridad alimentaria, y es un cultivo ancestral que tiene identidad y que calza también con la nueva manera de mirar la alimentación saludable, que debe ser sostenible y sustentable en el tiempo. Ahora bien, ahí podemos ver perfectamente en relación a las proteínas, que las recomendaciones, en este dibujito sale que básicamente el 70% de las proteínas debiesen venir de legumbres, nueces y semillas, por lo tanto calza perfecto con el perfil nutricional que tiene el amaranto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es un poco, lo voy a pasar, pero para que ustedes vean que básicamente este es el gran cambio que vienen en las orientaciones alimentarias de todos los países que tienen guías alimentarias, en donde básicamente el origen de las proteínas ya no se habla que debe ser un 100% de origen animal, sino que en un gran porcentaje, en un 70%, debe ser de origen vegetal. Y como bien dijo la Cecilia, cuando uno habla del amaranto, estamos hablando de un alimento rico, estamos hablando de un alimento nutritivo y un alimento súper, lo que hablan es que se relaciona su nombre a la inmortalidad, porque resiste a todo. Y como es resistente, también es un alimento alegre, porque cuando uno lo popea, saltan las semillitas, ¿no es cierto? Y también se dice que se relaciona con la alegría, y es por eso que en México las barritas que se hacen a base de amaranto se llaman alegría. Ahora bien, como la historia no se puede dejar atrás, es como un cultivo ancestral, y los mayas, los aztecas, los incas los consumían como un alimento energético, que era como un ritual de consumirlo antes de las batallas. Entonces uno empieza a asociar y dice, bueno, en realidad, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Y fíjense que sí, tiene que ver, porque cuando empezamos a ver los aportes del amaranto, el aporte nutricional, vemos que tiene un aporte no menor de proteínas, de un 12 a 19%, gramos, perdón, en hidratos de carbono, casi igual que todos las semillas, ¿no es cierto? Y los granos, tiene una cantidad de lípidos no menor, pero cuando empezamos a ver el perfil, son lípidos de muy buena calidad, básicamente tiene omega 3, cuesta mucho encontrar el omega 3 en los alimentos, y tiene escualeno, por lo tanto lo hace un alimento muy peculiar, porque es uno de es el único que tiene escualeno, que el escualeno es un ácido graso que se parece al beta-caroteno, y las propiedades son enormes, pero más orientadas a la prevención de enfermedades cardiovasculares y a la disminución del colesterol sanguíneo. Por lo tanto, no es menor las propiedades que tiene el amaranto. Ahora, si hablamos de la cantidad de vitaminas, tiene vitaminas del complejo B, tiene calcio, fósforo, potasio, y no solamente las semillas, sino que también las hojas. Y esto lo hace un alimento con un potencial y propiedades nutricionales que son maravillosas. Por lo tanto, cuesta entender que un alimento ancestral lo hemos perdido un poquito en el tiempo, en el cultivo, por lo tanto es una gran oportunidad ahora en el país para poder producirlo y generar también eh, alimentos en relación o basados en el amaranto, ya lo dije anteriormente, para mejorar la seguridad alimentaria y también como una nueva fuente de proteína. Ahora, ¿qué pasa con las hojas? Fíjense que cuando hablamos del aporte nutricional de las hojas, uno dice, bueno, eh, ¿me como una ensalada de hojas de amaranto o de acelga? Entonces, ahí también tenemos otra particularidad, porque las hojas del amaranto aportan el doble contenido de proteínas si lo comparamos con la espinaca, y también lo comparamos con la lechuga. También es alto en calcio. Eh, También aportan una cantidad significativamente mayor de fibra al compararlas con la selga y con la espinaca y la lechuga. Por lo tanto, eso te da un potencial no menor. Ahora, si tú las quisieras mezclar, también sería maravilloso. Ahora, cuando empezamos a ver de la cantidad o la capacidad antioxidante que tienen los polifenoles, que se asocia a la prevención de enfermedades y de cáncer, obviamente el amaranto también presenta una cantidad no menor. Si la comparamos con la lechuga y con otras verduras. Por lo tanto, también ahí tenemos un plus en relación a las propiedades nutricionales que tiene. Ahora, si empezamos a ver el grano propiamente tal,
vemos que tiene una fibra dietética que tiene una biodisponibilidad, es decir, que la utilización de esta fibra, ya sea insoluble o soluble, es de muy alta calidad. Las proteínas, es muy alto en lisina, y tiene solo un aminoácido limitante, por lo tanto el cómputo aminoácidico, es decir, la calidad y la biodisponibilidad de cómo tú utilizas esas proteínas, es básicamente espectacular. Tiene un 86% de las proteínas que tiene el amaranto son absorbidas y son utilizadas por el organismo. Ahora, también es rico en ácidos grasos poliinsaturados, y hablamos también del escualeno. Por lo tanto, en sí, el amaranto como un alimento ancestral es una de las soluciones y es un desafío para poder insertarlo en la alimentación de los chilenos ahora en tiempos de crisis y en tiempos en que tenemos que buscar otras fuentes de proteínas que no sean necesariamente en su totalidad provenientes de las carnes. Y el escualeno, como bien lo dije, que es un ácido graso insaturado, una de las características, yo creo que esto lo hace bien distinto a otros alimentos, porque el escualeno solo lo tiene el amaranto y participa básicamente como un intermediario en la síntesis del colesterol y previene, y así lo han hecho muchos estudios, enfermedades cardiovasculares y la disminución del colesterol LDL. Ahora, en relación a las proteínas, tenemos que, si lo comparamos con otros alimentos, tiene una cantidad de proteínas mucho mayor que la cebada, el maíz, el arroz, el trigo. Por lo tanto, cuando uno lo asocia a la energía, que por qué los mayas, los incas y los aztecas lo consumían antes de ir a combatir, básicamente por todo lo que tiene, porque es un alimento tan pequeñito, pero con una propiedad tan maravillosa como alimento en situ. Entonces uno dice, bueno, lo bueno viene en frasco chico, parece que sí, parece que es así. Ahora, si empezamos a ver lo que dijimos que tenía una gran cantidad de lisina, efectivamente tiene una de sus, digamos, proteínas importantes que tiene es la lisina, y si la comparamos con la lisina que viene en la quinoa, en el arroz, nos damos cuenta que es similar a la cantidad que tiene la quinoa. Por lo tanto, nos entrega una visión reinteresante de las propiedades nutricionales que tiene. Entonces, si vamos resumiendo, obviamente podríamos acompañar todas nuestras comidas con granos de amaranto, porque las puedes consumir al desayuno, entregando una cantidad de proteínas no menor a base de la lisina, que es como la fuente de aminoácidos que tiene, es alto en fibra. Por lo tanto, en un buen desayuno, ocupándolo o agregándolo al yogur o a la leche o haciendo algunas barritas, podría ser una muy buena alternativa de saciedad también. Ahora, en el almuerzo yo puedo ocupar las hojas y hacer una ensalada con amaranto, y obviamente es una buena fuente de fibra, de polifenoles eh, y de calcio y fósforo. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos? Básicamente es que uno debiese incorporar estos alimentos en la dieta y buscar fuentes y una variedad de alimentos a lo mejor en otros formatos que sería interesante poder tener en el mercado. Pastas de amaranto. Lo otro bien interesante es que es muy apto para la enfermedad celíaca. Por lo tanto, ahí tienes también otro nicho que uno podría abordar dentro de la alimentación. Ahora, entonces tenemos súper claro, es un alimento energético, sí, muy alto en proteína, que tiene una calidad proteica enorme porque tiene concentraciones de lisina muy altas, tiene fibra, tiene escualeno y tiene polifenoles. Yo creo que esa es como, si sacáramos una radiografía, nos demuestra que un alimento que siendo tan pequeñito tiene unas propiedades nutricionales no menores. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Desde el año 90 se vienen haciendo varios estudios en relación a los beneficios del amaranto para la salud. Y es así que efectivamente mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular, favorece el metabolismo, mejora la digestión, controla la diabetes y previene el cáncer. Y vamos viendo, yo aquí obviamente no, por honor al tiempo no puedo hablar
de todos los estudios, pero sí les puedo mencionar algunas cosas que se han hecho en los últimos 30 años, porque uno dice, bueno, el amaranto aquí en Chile no suena mucho, pero en México o en Perú, en Bolivia, lo vienen trabajando hace mucho rato. Y efectivamente los estudios en relación a los beneficios que tienen son enormes. Por ejemplo, la capacidad de reducir el colesterol plasmático, hay estudios en animales, hay estudios in vitro también, y en población, en donde se le ha suministrado a las personas aceite de amaranto por 6 semanas y han visto cómo han disminuido el colesterol LDL circulante. Por lo tanto, efectivamente, los estudios clínicos han demostrado que disminuye, mejora el funcionamiento del colesterol y disminuye el colesterol malo. Ahora, el efecto hipoglicemiante también. Hay estudios que han demostrado que la hoja del amaranto tiene un efecto hipoglicemiante y lo otro es que tiene un efecto menor por tener un bajo índice glicémico. Por lo tanto, también es un alimento que por su contenido proteico eh, colabora o es una fuente de alimentos que pueden ser utilizados en pacientes con diabetes o con insulino a la resistencia, etcétera. Ahora, la capacidad para regular la presión arterial también. Hay estudios que han demostrado que al suplementar a los pacientes con amaranto, harina de amaranto, lo que produce es inhibir a la angiotensina 1, que es un activador de la angiotensina 2, que al final esta es la que produce la vasoconstricción. Por lo tanto, también hay varios estudios que señalan que tiene una capacidad de regulación de la presión arterial. Ahora, influencia también el sistema inmune, obviamente por la cantidad de proteínas, o sea, vitaminas y minerales, y las vitaminas del complejo B, y como tiene vitamina E, obviamente va asociado al mejoramiento del sistema inmune, y con la cantidad de polifenoles que tiene, se asocia directamente a su efecto anticancerígeno que tiene en la salud. Por lo tanto, con este perfil que uno puede observar del amaranto, yo creo que esta es la mejor oportunidad en nuestro país para empezar a cultivarlo, para generar nuevos alimentos, para incorporarlo en la dieta, pero para eso necesitamos un poco de sensibilización y también educar a las personas sobre este producto, porque mucha gente no lo conoce. Por lo tanto, yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Ahora, obviamente, después Matías va a hablar de todo lo que respecta a la parte culinaria, pero básicamente ya se está trabajando en hacer recetarios. En México se utiliza mucho en la gastronomía, en Chile yo creo que todavía estamos al debe, sigue siendo un alimento mal llamado gourmet, porque esto debiera estar en la alimentación de todos nosotros, porque nos identifica, es un alimento ancestral, por lo tanto no lo debemos perder. Así que yo los invito a hacer un desafío, más bien es que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Así que en la alimentación vienen cambios relevantes, por lo tanto yo los invito a todos y a todas ustedes a generar un cambio, a incorporar nuevos alimentos, a incorporar nuevas fuentes proteicas, porque las orientaciones y el mundo va cambiando. Por lo tanto, un alimento no solamente es saludable por las propiedades que tiene, sino que también hay que mirarlo desde la perspectiva de cómo se produce. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, por tu presentación. Yo creo que deben haber surgido un montón de inquietudes en las personas que nos están escuchando, así que también los invitamos a que hagan sus preguntas por el chat para en un rato más, después de la presentación de Matías, podamos irlas respondiendo, ¿ya? Ahora vamos a dejar con ustedes a Matías Palomo. Él es un destacado chef chileno-mexicano, hoy radicado en Sao Paulo, Brasil, premiado por el Círculo de Periodistas Gastronómicos y como chef revelación por la revista Weekend. Recibió además el premio Fomento a la Gastronomía Chilena por la utilización y promoción de productos típicos. Participó activamente en la creación de un recetario utilizando el amaranto como ingrediente principal para sus platos, que algo ya Nelly mostró ahí la tapa. Así que Matías, te dejamos aquí con todos para que nos presentes tus experiencias. Bueno, gracias por invitarme y qué bueno reencontrarnos después de tanto tiempo desde que hicimos todo este trabajo investigativo.
que fue, cuando a mí me invitaron fue el amaranto. Yo sí lo conozco, toda mi vida lo comí, pero como golosina en México. Nunca, en México yo no tengo un recuerdo de haberlo comido en platos salados. Y, y cuando la Ceci me contactó para participar de ese proyecto y entrar, dije, obvio, sí, yo conozco el amaranto, lo he comido, sé cómo funciona y de qué se trata. Entonces empezamos a trabajar con Cecilia desde el cultivo. Empezamos a ver cómo podíamos tomar esta planta desde que empieza a crecer hasta que sale la semilla y en el proceso qué podíamos ir eh, incorporando a la cocina. Matías, disculpa que Entonces, te moleste un ¿sí? poco, pero si te ¿Me puedes escuchan? acercar al micrófono un poco más, ¿Me escuchan que ahí? se A ver, escucha suave, se escucha muy suave. ahí, ¿se Sí, escucha parece que mejor? hay, sí, parece que sí. Yo te Siempre aviso tengo cualquier cosa. problemas con el Zoom. A ver, ¿se escucha bien o no? No, ahí no. A ver, dejar si desconecto los audífonos y trato de hablar directo con el teléfono. ¿Aló? Sí, ahí, a ver, prueba. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Ya. Entonces, cuando, cuando Cecilia me invitó al proyecto, empezamos a trabajar desde la planta, desde los brotes, desde las hojas, las semillas, y empezamos con los brotes de amaranto, que era lo primero que salía, ¿no? Antes de, como planta. Y empezamos a hacer investigaciones sobre el sabor del amaranto, los distintos tipos de amaranto, porque la Ceci nos decía, ay, es que hay 38 tipos de amaranto, ¿cuál podemos cultivar? Y entonces empezamos a ver ahí los primeros brotes y funcionaron casi todos muy bien. Después empezamos a usar las hojas, que en México se llaman quintoniles. Y descubrimos que las hojas hasta 5 centímetros eran casi todas comestibles. La mayoría de las hojas eran comestibles crudas. Y después ya empezamos a trabajar con las hojas que empiezan a crecer, a blanquearlas, al blanquearlas se les quitaba el amargor y podíamos utilizarla como una espinaca, metiéndola a las sopas, a los guisos, pero era mucho mejor las hojas de hasta 5 centímetros. Entonces ya en nuestro recetario, el uso de la hoja, la que tenía mejor calidad de gusto y organolépticamente aceptable como para ensaladas o para guisos, era la hoja hasta 5 centímetros. Entonces ese registro quedó, los brotes y las hojas. Después usamos la panoja, que es la flor, y la empezamos a hacer en escabeche. Hicimos escabechados, encurtidos, porque la flor también tenía una cosa que era un poco amarga, si la comías cruda. Entonces, al blanquearla, empezamos a conseguir otros sabores y al hacerla en escabeche, conseguimos, como en encurtidos, ¿no? Con vinagre, conseguimos una cosa muy interesante que era una flor comestible, ¿no? Que era muy, muy rico. Y después empezamos a trabajar con la semilla, que era la semilla. Tratamos de molerla con un mortero y fue prácticamente imposible porque la semilla es durísima, durísima, durísima. Entonces no podíamos trabajarla en seco. Después la trabajamos nixtamalizada, que es como se trabaja el maíz en México, que se pone en una solución de agua con cal viva una noche y al siguiente día se cocina y se tritura. Y entonces ahí conseguíamos un producto mucho más suave, mucho más maleable y que podíamos hacer tortillas, empezar a trabajarlo como una masa. Bueno, obviamente eso nos llevó a todo un desarrollo de crocantes, de masas,
lo pudimos mezclar con otras pastas también para hacer fideos, para hacer espagueti. Bueno, y sí, fuimos evolucionando en el área como de la comida italiana, pero con el amaranto. Entonces hicimos pastas rellenas con el ricota y con el quintonil, con la hoja. Después hicimos cuando yo viajé a México, ahí vimos que en la culinaria, la tradición mexicana del trabajo del amaranto, ellos lo popean. O sea, hacen que los almidones de la semilla se inflen, se expandan. Y eso hace que quede como una palomita de maíz, pero de amaranto, súper chiquitita. Con eso es con lo que hacen las alegrías. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que con eso hacen la harina de amaranto. Y al popearla queda mucho más fácil de triturar. Entonces eso nos abrió los ojos hacia otra área. Y tratando de llevarlo como hacia la comida chilena, hacer una especie de sandía con harina tostada, pero con amaranto, y quedaba perfecta también. Después utilizamos la semilla en reemplazo del arroz. Entonces hacíamos cazuela, y a la cazuela al final le poníamos unas semillas de amaranto, y en lugar del arroz usábamos la semilla. Hacíamos después ensaladas con amaranto, y empezamos a darle el uso que se le dio a la quinoa, cómo evolucionó la incorporación de la quinoa a la gastronomía local, ¿no? Porque antes también era igual de desconocida que el amaranto y fue incorporándose. Entonces empezamos a hacer esa especie de risotto hecho con amaranto, funcionó perfecto. Arroz, o sea, un tipo de paella hecho con quinoa, quedó perfecto. Cocinamos la quinoa sola y después la saborizamos, por ejemplo, con vinagreta o con un aceite de menta, o con un aceite de menta y almíbar, y lo llevamos hacia el lado de los postres, hacíamos algo dulce. Entonces hacíamos fruta picada con este amaranto aromatizado, y lo que tenías era un postre que era súper, súper saludable, y aparte novedoso, ¿no? Rico, novedoso, y podías usar texturas de amaranto. Entonces usabas el que estaba cocido saborizado, que es más parecido al arroz, y tenías el otro que era el amaranto popeado, que era como las palomitas de maíz. Entonces en un postre tenías dos texturas de un mismo producto, y un producto que es muy beneficioso para la salud. Y ahí la Ceci nos dijo que el amaranto para entregar la mayor cantidad de nutrientes necesitaba estar cocido. La semilla, ¿no? Tenía que estar muy, muy cocida y en altas temperaturas para que abriera. No me acuerdo bien cómo era, tal vez la Ceci lo puede explicar. Que se abriera y todo el aporte nutricional fuera entregado. Y mientras más lo cocinabas o más temperatura, más se van abriendo esos nutrientes. ¿Qué otras cosas hicimos? Hicimos una especie de mostaza con amaranto. Hicimos una mezcla de semillas de amaranto, que las trabajamos como se trabaja la mostaza, y que se dejan las semillas remojando con agua y vinagre. Se deja una semana. Entonces la semilla se hidrata completamente y queda más fácil de molerla. Casi como la mostaza en grano que uno ve en el supermercado. Y ahí eso lo trituramos con especias, le pusimos sal, le pusimos pimienta, y quedó una pasta. Si a eso le agregabas media cucharadita de mostaza, te daba una especie de mostaza, pero nutricionalmente mucho más rica, mucho más, que aportaba mucho más que la mostaza normal. ¿Qué más hicimos? Después nos pusimos a inventar con la
con la gelatina. Mira, aquí la Ceci puede mostrar el recetario. Ahí tenemos las hojas para que las vean. ¿Ves? El máximo eran 5 centímetros, eso me acuerdo perfecto. El colorido y el aporte de color que daban a las ensaladas era espectacular. Aquí hicimos también la hamburguesita de amaranto, que quedó espectacular. Hicimos una jalea, una gelatina también. La gelatina que la coloreamos con la hoja de la panoja, con la flor, y con esa. Y conseguimos un color súper interesante. El de sabor también no era tan sabroso, pero como color funcionaba perfecto y a eso le podíamos agregar sabores, obviamente. Entonces, es un muy buen reemplazo de un colorante alimentario. Y había amarilla y había esta roja, que quedó muy, muy buena. Vamos de la siguiente, sí. Bueno, los agüitas también. Como en México se usa mucho el agua de Jamaica, que es de ese color rojo. También hicimos una especie de infusiones con la hoja del amaranto, y a eso le puedes agregar canela, jengibre, y vas a tener este tipo de bebidas rojas. Hicimos atole, que es una preparación tradicional de México, y eso lo hicimos a la vuelta del viaje, porque yo no me acordaba haber probado el atole de amaranto, que es una bebida que se usa mucho en México, que la base la que yo recordaba de la infancia era una leche de chocolate, por ejemplo, que le agregaban maicena. Y en el viaje nos fueron contando también que originalmente se hacía con la agua y la harina del maíz nixtamalizado. Y eso iba haciendo una cosa como si fuera un arroz con leche, pero más líquido. Y después el amaranto, el que aprendimos a hacer en México, hacían una horchata con el amaranto y lo espesaban con harina de maíz también. Es muy interesante esa preparación y como uso culinario tiene un súper potencial. Eso de ahí son los brotes de amaranto que están sobre el salmón, que también para que vean el colorido que da en un plato. Entonces, tal vez de sabor no era tan intenso este brote, sí tenía un gusto de amaranto, pero culinariamente el colorido que aporta el plato es muy interesante. Aquí hicimos unos cupcakes de amaranto. Tratamos de llevarlo el amaranto hacia todas las áreas posibles, del dulce, del salado, con pescado. Y en este caso fue un muffin hecho con el amaranto popeado. Ven si se ven un poco los granitos del amaranto que están popeados en la preparación. Las pastas hechas de amaranto, igual como el amaranto no tiene mucho gluten, entonces hicimos mezcla de harina de amaranto popeada con harina de trigo para hacer las pastas y las masas rellenas. Ese fue un pesto que hicimos con las hojas del amaranto. Ahí se ve, hicimos la preparación tradicional del pesto, pero reemplazamos la albahaca con hojas de amaranto, con los quintoniles que se llaman. Ya es otro muffin, tratando de usar las hojas. Esto tiene ese color verde, un poco de color verde. Esto fue en realidad un paseo muy loco por toda la gastronomía, hasta donde podíamos llevar el uso del amaranto. Incluso en México nosotros llevamos cosas, porque cuando uno trabaja un producto sin tener esa carga de uso ancestral,
uno lo empieza a trabajar de formas diferentes, de formas que uno no, tal vez a alguien local no se le habría ocurrido hacer esa forma de trabajo con el amaranto porque en su cabeza está la forma tradicional de usarlo. Entonces nosotros llegamos a México con muchas cosas que ellos todavía no desarrollaban y también de ellos aprendimos un montón de técnicas muy interesantes. Ahora, no sé si ese recetario estará accesible para todo el mundo, sería súper bueno que la gente pudiera tenerlo. Y cosas que sí nos dimos cuenta del problema de acceso del amaranto es que se está posicionando como si fuera un superalimento y lo venden súper caro, a veces más caro que la quinoa. Entonces, si queremos que sea de uso masivo, de acceso masivo, tiene que tener un valor mucho menor en realidad de lo que cuesta. Y lo mismo que nos decían los productores allá, el grano te puede durar hasta 8 años guardado, 8 o 9 años, y no le pasa nada. Entonces, claro, se puede regular mucho el precio guardando o dejando salir el grano. Pero si queremos que sea de un consumo masivo y que sea un alimento base, yo creo que hay que hacer ese tipo de concesiones, ¿no? Dejarlo a un precio establecido, que sea barato, no digo como el arroz, porque no creo que sea rentable, pero si se paga el kilo de poroto a 2 lucas, yo creo que se puede pagar la quinoa a ese precio. Así que eso, no sé si tendrán alguna duda, no sé si hablé mucho tampoco. Cualquier duda que tengan. Sí, muchas gracias, Matías. Vamos hay varias preguntas en relación a todos los temas que se han tocado y justamente en relación a lo que tiene que ver con la gastronomía del producto, surgieron obviamente muchas preguntas al final. Yo quiero, antes de partir con la sesión de preguntas, comentarles a todos que también el recetario está disponible en el sitio web. Incluso se lo voy a compartir para que ustedes lo vean y anoten el sitio, ¿ya? Si ustedes se fijan, el sitio es www.amaranto.uchile.cl o directamente amaranto.uchile.cl, ¿ya? Aquí ustedes podrán encontrar información de lo que la Universidad de Chile, digamos, está trabajando en relación a este cultivo, ¿ya? Y lo que justamente le interesa a todos, me imagino, es ver el tema de las publicaciones. Ustedes ahí pinchan y se van a encontrar con los artículos que son de extensión. Precisamente aquí está el que tiene que ver con el cultivo en sí, cómo producirlo. Así que todo lo que debes saber para producir amaranto en Chile, y luego está el recetario, que hicieron referencia tanto Nelly como Matías, recetas con amaranto. Y aquí ustedes ambos trabajos los pueden descargar y revisarlos sin ningún problema. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a la sesión de preguntas. Yo hice una revisión rápida y voy a partir aprovechando con Matías al tiro. Hacen varias preguntas, ¿ya? La primera es primero si todas las especies de amaranto son comestibles, ¿ya? Y también si es que hay alguna diferencia culinaria entre la quinoa y el amaranto, ya que mucha la gente conoce más la quinoa. También si quieren saber un poco más sobre la extracción de harina, y si existe alguna manera casera para extraer aceite desde el amaranto. De las semillas, todas las que probamos funcionaron perfectamente. No sé si la Ceci habrá encontrado alguna que no sea comestible, pero yo creo que son todas comestibles. Sí. Ahí, por ejemplo, si quieres mencionar las especies que son comestibles. Sí, la Ceci es la experta en las especies que trabajamos. Sí, bueno, yo gracias a Matías empecé a comer las hojas porque él fue el que empezó a decir, oye, mira, esta se puede comer, esta no. Teníamos incluso unos almácigos y él la empezó a probar.
y en realidad nosotros partimos como con 15 variedades, y todas eran comestibles. Ahora, yo no soy muy bueno para lo amargo, pero habían algunas que eran similar a la rúcula. Todavía me acuerdo que Matías seleccionó varias que decía, estas son pero excepcionales. Entonces, en general, yo diría que son todas. Tenemos las especies, como les mostraba, Hypochondriacus cruentus, y de ellas, todas se pueden consumir. Lo que pasa es que algunas son más amargas y otras más dulces, diría yo. Sí, bueno, y diferencia con la quinoa, yo creo que los aportes nutricionales son bien parecidos. La diferencia es lo que mencionaba Nelly, que tiene algunas características únicas, el amaranto. Y lo otro es que tú no consigues hojas de quinoa para comer, ¿no? Todavía en el mercado no se ven. Y los quintoniles, por lo menos hay varias recetas, si buscas en internet, hay varias recetas en México que usan los quintoniles. Entonces, ya tienes un recetario de hojas de amaranto comestible. Sí, el tema es que hay que ingresarlo al mercado, pero sí existe. Ahora, en el caso de la quinoa, la mayoría de la gente que lo consume, bueno, tiene que lavar la quinoa antes de consumirla. Pero claro, igual uno encuentra algunas quinoas que ya están limpias y dice no es necesario lavarla, pero en el caso de la quinoa se lava. ¿Pasa lo mismo con el amaranto? Sí, nosotros, bueno, de todas las experiencias, en realidad no siempre tenías que lavarlo. Por ejemplo, como en México se usa mucho popeado, lo usan seco directo al sartén. De hecho, ni siquiera le ponían aceite para popearlo. Generalmente uno hace las cabritas o las palomitas de maíz y le pone aceite y empieza a hacer para que se inflen. Aquí ni siquiera ponían un disco de barro caliente y le tiraban la semilla seca adentro. Y ahí se empezaban a popear y las iban barriendo con una escobita y seguían tirando adentro. No, o sea, ni siquiera tenías que agregarle aceite para suflarlas, para popearlas. Entonces, es súper interesante ese proceso de popeado porque de ahí viene la harina. La forma más fácil de hacer una harina de quinoa, o sea, de amaranto, perdón, es popearlo y molerlo. Y obtienes una harina súper fina que ya la puedes utilizar como una harina normal. ¿Y qué es ¿no? el popeado para los mortales que no popeado sabemos lo que es el popeado? Es el suflado, lo que haces con las palomitas de maíz, que el grano se revienta y se convierte en esta cosa súper aireada, ¿no? Que son moléculas de almidón que se inflan. Entonces, cuando tú haces el popeado, ahí llegas a la forma más fácil de hacer una harina, sin necesitar un molino especial que lo triture en crudo, porque nosotros tratamos de molerla y no llegamos a nada. Entonces, popeándola, podías hacer una harina muy fácil y puedes utilizarla en miles de cosas. Podías hacer hasta esa malta con harina tostada, pero con harina de amaranto, y funcionaría perfecto. Perfecto. Para hacer flanes, para hacer tortas, galletas. Ahí es donde entra la harina. Y en Ahora, relación a la si quieres hacer panes bonitos de esos inflados, ahí sí necesitas mezclarla con harina de trigo. Por el tema del gluten, para hacer la red, para atrapar el gas. Perfecto. Porque no tiene. Y en relación a la experiencia que fue con este colorante natural de la inflorescencia del amaranto, hay una pregunta que si hay una idea de si ese colorante el color se va perdiendo en el tiempo o no. Es que en el área gastronómica, lo que dura el producto máximo son 3 días, entonces en 3, 4 días no se va el color. Yo me imagino que si tú la usas para teñir ropa, debería funcionar muy bien, porque los colores que conseguíamos eran muy intensos. Entonces yo creo que funcionaría como un colorante natural. Habría que ver cómo se fija en la fibra del algodón. A esta parte textil no sé mucho. Pero alimentariamente es muy bueno, muy, muy bueno. Perfecto. Y otra pregunta para Nelly. Pregunta Nelly si
No sé si has tenido experiencia con niños probando el amaranto y cuál es la forma en que más les gusta consumirlo. Sí, hicimos una prueba hicimos una degustación de amaranto popeado, que es un poco lo que decía Matías, y la aceptabilidad fue de un 97%. ¿Por qué? Porque queda muy suave. Entonces, y se disuelve en la boca sin ni siquiera poder masticar. Entonces eso a los niños les agrada, porque se disuelve rápidamente y queda con un sabor rico y no necesita ni siquiera endulzarlo. Por lo tanto, hicimos esto con los niños y como te dije, fue un nivel de satisfacción de un 97% y el 3% restante ni siquiera fue no me gusta, sino que fue como eh, eh, el sabor, sí, rico, pero no delicioso, como era básicamente los comentarios de los niños que hicimos y trabajamos con niños de 6 a 10 años. Por lo tanto, es una forma de poder comerlo. Y también había otra pregunta que vi y que aprovecho Sí. de responder en relación a por qué estos alimentos no se integran al programa de alimentación escolar. Con Cecilia fuimos a hablar a Junaed, pero acá también tenemos que ver cuál es la disponibilidad de alimentos que tenemos, porque para cubrir un programa tan grande necesitamos también un cultivo que se cultive en grandes cantidades. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde tenemos que también mirar el nivel de producción que tenemos en Chile y si realmente somos capaces de poder abastecer a un programa nacional. Así que esos son básicamente los desafíos, pero sí, Junaed está al tanto, está súper interesado de incorporar estos alimentos, y no solamente en el PAE abierto, sino que también en el PAE de celíacos también, que requiere tener alimentos, que entrega una canasta de alimentos propias para los enfermos celíacos. Así que yo creo que ahí también tenemos un desafío no menor. Yo hice un Oye, hay trabajo de otra aceptabilidad con el Benja, con mi hijo. que tiene que dar. Ahora tiene 5 y medio, pero cuando hicimos este trabajo él tenía 3 y medio, algo así. Y yo traté de hacer el tema de las barritas que en México se comen las alegrías, pero son solo azúcar con amaranto. Entonces como que todo lo bueno que te daba el amaranto te lo quitaba el azúcar. Entonces lo que yo hice fue comprar un chocolate de muy buena calidad, del 70%, que es chocolate amargo, y todos dicen, ay, pero es súper caro, ¿verdad? Pero en realidad, para hacer barritas necesitaba muy poco, porque lo único que necesitaba el chocolate para que uniera los granitos, o sea, que si era una cobertura muy fina y uniera los granitos en una barra. Entonces, no sé, una bolsa así de amaranto gigante, yo le ponía una barrita de chocolate. Lo derretía, lo mezclaba con el amaranto y lo ponía en un molde bien prensado y lo dejaba enfriar. Y hacía unas barritas que eran, de haber sido 80% amaranto y 20% chocolate. Y el Benja se las arrasaba y ahí ya no tenía que darle dulce, porque tenía el gusto del chocolate, un chocolate de muy buena calidad, y en realidad el costo de la barrita era nada, porque era amaranto popeado y chocolate de buena calidad. Entonces, y él arrasaba con las barritas, funcionó muy bien en ese formato, ¿no? Era como una forma de quitarle el dulce de la dieta, agregándole un producto nutritivo. Mira, qué buen dato ese. Y Nelly, otra consulta también que hicieron es si existen algunas contraindicaciones médicas para el consumo de amaranto. Puede ser que a lo mejor gente que tenga problemas como mal de Crohn o, no sé, colitis ulcerosa u otro tipo de enfermedades gastrointestinales pueda ser un problema el consumo de amaranto. ¿Hay experiencias al respecto? Oh, Nelly, estás en silencio. Estuve mirando algunos estudios, fíjate que no hay como tratamiento o como alimento prohibido dentro de algunas patologías, pero sí lo que tiene es que es alto en oxalato. Entonces, ojo con aquellas personas que sí hacen cálculos renales,
es un alimento que hay que consumir, pero con cuidado. Entonces yo aquí a lo que voy es que todo en exceso genera alguna alteración metabólica. Por lo tanto, cuando tú tienes una alimentación variada y comes los alimentos en las cantidades que debiese ser, no tendrías ningún problema. Ahora, para dietas específicas de patologías muy clínicas, obviamente ahí hay que mirar según, ¿cuál es la palabra cómo tú, me fue la palabra, pues, cómo uno recibe o percibe estos alimentos y Como cómo tú te sientes tolerancia. después de consumirlos. Es la tolerancia que tú tienes, ahí está, a los alimentos. Y eso es caso a caso. Pero yo creo que todo, si tú consumes, no sé, po, 1 kilo de amaranto en el día, obviamente también tenemos que pensar que el amaranto tiene un montón de calorías también, pues tiene hidratos de carbono, por lo tanto, ahí obviamente ese excedente de caloría te va a llevar a un exceso de peso. ¿Y hay alguna cantidad así como máxima de uno debiera Es que yo creo máximo que consumir? básicamente se comporta igual que un cereal no siendo cereal, pues, ¿cachai? Entonces, si tú te comes, puedes comer alrededor de 300 gramos de hidratos de carbono en el día, eso quiere decir que te puedes comer 3 pancitos de amaranto, te puedes comer, lo tienes que distribuir durante el día. Entonces, si un pan tiene 60 gramos de hidrato de carbono, básicamente el amaranto tiene la misma cantidad, por lo tanto, lo que tiene que buscar en uno es la equivalencia, que el amaranto tiene la misma equivalencia que una harina en cantidades y en calorías, ponte tú, pero lo que sí tiene es una mayor cantidad de proteínas. Por lo tanto, lo que uno debería restringir en relación a los hidratos de carbono que tiene el amaranto y por ende la cantidad de calorías que tiene. Entonces, si uno quisiera hacer una equivalencia, básicamente la equivalencia con la harina, con el pan, con el trigo, con la avena, básicamente es eso. Y hace una pregunta aquí, no sé, ahí Cecilia o Nelly la pueden contestar, es ¿dónde se puede comprar semillas de amaranto? Que sean económicas, porque claro, uno si las ve en tiendas, que se llaman naturistas, son bastante caras. Entonces, ¿dónde se puede acceder a amaranto que sea de fácil accesibilidad económica? Sí, es como bien complicada esa pregunta porque varios también muchas veces hacen esa misma pregunta. En realidad en Chile no hay una entidad que se dedique a la producción de semilla de amaranto porque es un cultivo que está recién como iniciándose de manera, yo diría, semicomercial, porque todavía hay muy pocos agricultores que están sembrando amaranto ya a escala mayor. Sí, en general, la gente que me ha contado que ha sembrado ha traído desde Perú, Argentina, semilla como tal, no como grano. Porque también uno podría sembrar el grano que se compra en las tiendas donde venden para consumo. También podría sembrar, pero uno no tiene idea de dónde viene, qué variedad es, si germinan todas o no, si la semilla es vieja. La idea, yo creo que con esto es tratar de generar un poco el círculo virtuoso, digo yo, entre la producción y la demanda, porque no hay ni una empresa en estos momentos que se quiera meter al rubro de producción de semilla de amaranto si no está la demanda. Entonces, en la medida que generemos esa demanda, van a haber más empresas que se quieren meter al sistema. Entonces, todavía no tenemos producción nacional de semilla. Estoy hablando de semilla aquella que cumpla con las características de que estoy produciendo una variedad específica, que tiene características de buena germinación, que no es una mezcla de variedades, como lo que pasa cuando uno trae desde fuera, que trae a granel y tú no sabes de qué variedades son, es una mezcla, entonces te salen plantas chicas, grandes, entonces esa es la idea. Ahora, nosotros en la facultad, y es una política que lo hemos ya desarrollado hace mucho tiempo, es que aquellas personas que quieran semilla de amaranto, nosotros les damos un poquitito, lo convidamos, no sé, 50 gramos, para que siempre con 50 gramos la semilla tan chiquitita que alcanza para un buen pedazo de suelo, y esa semilla se las pasamos y los agricultores se comprometen a contarnos cómo les fue, cuándo la sembraron, qué rendimiento, y ahí les enseñamos un poco a producir su propia semilla.
que no es la mejor, la manera más óptima, pero sí los agricultores pueden aprender, nosotros tenemos la metodología para que ellos mismos vayan produciendo su propia semilla, que no es tan difícil, ¿ya? Es eso. Perfecto. Ahí, por ejemplo, los agricultores pueden acceder y conseguir CB01, que era una de las preguntas que hacían Sí, aquí en el sí, chat. nosotros convidamos, así que no hay ningún problema, como les digo, no tenemos mucha, pero con 50 gramos que cada uno y después cada uno, ya tenemos varios agricultores que han escalado y ya tienen su propia producción. Entonces esa es la idea. Yo me quedé con el comentario que hizo Matías en relación a lo caro, que es el amaranto, porque de verdad que a estos momentos, como no tenemos amaranto en Chile, se importa. Y como se importa, es caro. Hay, como les digo, algunos nichos, hay ciertas productoras, está la señora Cristina no me acuerdo de Cabildo, no me acuerdo bien en la localidad, Sí, pero en por Petorca. por Petorca, ella también produce amaranto, pero claro, son poquitos, son contados los productores, entonces claro, ellos venden, pero si quisiéramos que toda la gente comprara, es caro porque hay muy poco. Entonces la idea sería que cada uno de estos productores que piden semilla empiecen a producir, empiecen a desarrollarlo y se haga de consumo masivo. Esa es como la idea. Y en relación al manejo, Cecilia, preguntan, bueno, primero, ¿qué es raleo? Hay una pregunta, ¿con qué objetivo se hace? Y si, no sé si, yo no entendí bien la pregunta, pero no sé si la pregunta era si se hacía producción de esquejes. ¿Ya? Esa fue una pregunta. No sé si quiso como patillas, que habrá querido preguntar Sí, la me persona. imagino que eso Sí. es. Bueno, el raleo, como les ponía yo en la fotografía, en general como se siembra a chorro continuo, quedan todas las plantas pegadas una a la otra. Entonces es muy difícil que crezcan bien las plantas porque compiten. Entonces, pero también como la semilla es como un grano de arena, muy chiquitita, si la quisiéramos poner a la distancia que queremos, se nos puede perder la semilla, podemos perder el cultivo. Entonces, por eso se siembra a chorro continuo. Entonces, una vez que se establece el cultivo, que ya salió a la superficie, que tenga, como les decía, no más allá de 15 centímetros, se sacan plantas y se van dejando a la distancia que yo quiero. Entonces la dejo a 10 centímetros, entonces todo lo que hay entre medio de esos 10 centímetros lo saco, ¿ya? Ahora, ese raleo, y Matías también lo dijo en algún momento, esas hojas se pueden comer. Nosotros, en algunos agricultores en Alhué, la señora Adelita se lo ha dado a sus ovejas, a su burro, y se lo comen muy bien, sobre todo en esta época donde de repente no hay mucha biomasa para el consumo de los animales. Entonces, también lo hemos hecho en longotoma, se lo hemos dado el raleo, se lo damos a las vacas que hay ahí, que están muy flacas porque no hay agua. Entonces, es una muy buena alternativa ralear para que dejemos la distancia que necesitamos en los 10 o las 10 plantas por metro. Y el raleo se lo puede hacer a los animales, pero también lo podemos comer nosotros. Se hacen tortillas con eso. Entonces, eso es la idea, utilizar ojalá todo el cultivo. Y de los esquejes, Paola, mira, no he escuchado. No podría contestar esa pregunta. Sé que es de la siembra, una semilla que aparece sus raíces. Yo no he visto raíces adventicias en el amaranto, que lo que me permitiría a mí pensar que pudiera darse por algún tipo de propagación vegetativa. No lo creo. Claro. Pero La única experiencia que tampoco también es el almácigo y trasplante, claro. el cultivo. Claro, que esa es una ventaja también hacer almácigo trasplante, porque de alguna manera llevamos la delantera a las malezas, tenemos una uniformidad en términos de lo que es el cultivo, y también podríamos no ralear, porque el raleo es caro, hay mucha mano de obra. Entonces podría ser una buena alternativa. Lo que pasa es que el amaranto no resiste mucho los espacios confinados. Entonces, si no se trasplanta rápidamente, el cultivo es muy plástico, esa es la palabra que usan los mejoradores, porque si la planta se ve en un estrés, nosotros hemos visto plantitas de 10 centímetros con panoja, con la flor, porque cuando se estresa, inmediatamente produce flores para poder producir grano, aunque sea uno. Entonces, cuando hemos visto que si no se hace el trasplante en el momento adecuado, en el campo producen panojas chiquititas.
Entonces, ese ahí hay un problema que pudiera ser, que ya lo tuvimos nosotros en uno de los ensayos. Entonces, es una posibilidad, se ahorra mano de obra, solamente la mano de obra es para el trasplante, pero hay que apuntar al momento de hacer el trasplante. Perfecto. Eso. Y otra pregunta también es si se sabe algo sobre las rotaciones de este cultivo, si se puede sembrar, por ejemplo, quinoa sobre quinoa, o habrá alguna rotación recomendada. Amaranto sobre amaranto o sobre quinoa. Perdón, amaranto. Amaranto Ya, sobre es que amaranto. también hay gente que ha preguntado si pueden sembrar amaranto sobre quinoa. En general, el amaranto no tiene muchas enfermedades actualmente. En nosotros los ensayos que hemos hecho, en las siembras comerciales, no hemos encontrado problemas importantes. El problema viene cuando hay exceso de humedad. Cuando viene exceso de humedad, la planta empieza a tener una pudrición a nivel del cuello de la planta, y en algunos casos hemos hecho los análisis y nos han dicho que en algunos casos apareció alternaria, pero en general yo diría el problema del amaranto, cuando hay exceso de humedad empiezan a aparecer estas enfermedades. Sí, también hemos visto que en algunos casos que no hemos visto la necesidad de sembrar sobre el mismo lugar, sí han habido algunos problemas de enfermedades que se transmiten, o sea, a nivel del tallo, que se empiezan a atender. Pero yo diría que, bueno, en todo lo que es producción de cultivo, ojalá uno rotara, porque eso genera menos incidencia de enfermedades, mejor uso del suelo, porque si vamos rotando con cultivos que tengan raíces profundizadoras, con cultivos que tengan raíces menos profundizadoras, vamos agotando al suelo en distintos niveles del suelo, y eso ayuda mucho a todo lo que es la parte más sostenible de producción de cultivo, ya que estamos utilizando lo que hay en el suelo de manera óptima. Los cultivos que arraigan mucho toman nutrientes de abajo, y después viene al otro año un cultivo que arraiga poco, toma nutrientes de arriba, y así se van intercalando. Entonces eso a nivel de ambientalmente hablando es óptimo. Entonces, claro, si me dicen, ¿puedo sembrar amaranto sobre amaranto? Sí. ¿Puede tener riesgo de enfermedades? Podrían. En Chile no tenemos muchas todavía. Pero ¿cuál es lo óptimo? Rotar. Ojalá con alguna otra cultivo más bien de hoja, no tan de sistema radical tan profundizador. Podría ser, por ejemplo, con alguna leguminosa que aporte nitrógeno al suelo y después la rote con el amaranto. Perfecto. Eso. Otra pregunta también que hacen es, dado que es un cultivo que requiere mucha mano de obra, ¿qué tan rentable es pensando en una producción comercial? Y ligado a eso, ¿cuáles serían los canales de comercialización? Bueno, como todavía no es comercial, yo en conversaciones también con la gente de México y sacando la proporción del costo de allá el costo de mano de obra es muy barato. O sea, pensemos que hablando con especialistas allá de México, ellos me dicen el equivalente más o menos del costo de mano de obra, una jornada, son más o menos alrededor de 7.000 pesos, 8.000 pesos. Nosotros acá estamos pagando 20 e incluso 25.000 pesos por jornada. Entonces, claro, si hablamos del amaranto en términos de toda la mano de obra que hay que hacer, si hay que hacer raleo, si hay que hacer, bueno, el raleo y sacar la maleza, si hay que después cosechar a mano, si después hay que trillar un poco el grano, hay un costo altísimo de mano de obra. Yo calculo, así pero a grosso modo, pero muy a grosso modo, que se requieren más o menos alrededor de unas 40 jornadas hombres por hectárea para el cultivo entero. Tal cual de esta hora, con el raleo. Ahora, si hicieran el almacén de trasplante, por supuesto que va a disminuir ese costo porque ya es una costo de mano de obra trasplante, y después las malezas ya no van a atacar mucho porque si el cultivo ya está un poquito más grande, yo le decía al principio, crece muy lento, pero después se va como avión en realidad y entonces no hay problema maleza. Pero entonces a lo mejor pudiéramos ir disminuyendo ese costo. Entonces, no sé si la pregunta era cuál era el costo de total del cultivo o si era rentable. Sobre la rentabilidad. Sí, o sea, si en un campo tienen la mano de obra disponible, está contratada, disminuye también el costo porque en realidad, bueno, es mano de obra que está en el campo. Pero sí, yo diría que
no sé si atreverme a decir un valor, pero yo diría que el costo de producción, yo creo que en estos momentos, tal cual está el cultivo, sobrepasa el 1,5 millones, ¿ya? Como costo de producción. ¿Ya? Ahora, todo lo que son los fertilizantes, productos químicos, en realidad es muy poco lo que usa y estamos apuntando a hacer una agricultura mucho más orgánica. Entonces, lo ideal sería que no se aplicaran productos químicos, ojalá las rotaciones permitieran control de maleza, ojalá las densidades fueran óptimas para que el cultivo no compita y compita bien con las malezas, que son el cuello más fuerte en términos de producción. Ojalá, como decía Víctor Soto en su presentación, ojalá pudiéramos sembrar con máquina. Entonces, existe una alternativa a lo mejor de peletizar la semilla y aumentar su tamaño y sembrar con máquinas neumáticas. Todas esas posibilidades están. Yo creo que es cosa de empezar a meterse en el cultivo y a desarrollarlo. Nosotros los chilenos, bueno, yo he visto en el campo mucho ingenio, mucho. Perfecto. ¿Ya? Con respecto a la comercialización, hay empresas que están muy interesadas. Bueno, hay muchas empresas, pequeñas pymes. De hecho estamos presentando sobre un proyecto en la sexta región donde había muchas pymes pequeñas que quieren utilizar amaranto, que lo compran, que lo importan, que vale caro para ellos. Entonces hay un nicho importante. Están todas las empresas de pastas también que están interesadas en producir, en incorporar el amaranto como harina a la producción de esas pastas. Están todas las empresas también de inclusión de polvos de hoja de amaranto en formatos de sopa. Entonces, yo creo que hay, pero lo que siempre pasa en esto es que la empresa dice, ya, yo quiero poner el amaranto en un formato de alimento, pero ¿dónde lo saco? ¿Quién me lo va a vender? Entonces, nuevamente se crea el círculo que no salimos, porque en realidad la empresa quiere que ya haya producción. Entonces, tenemos que empezar a producir y hay mucho interés. Por lo tanto, es cosa nomás de empezar a decir, si hay producción, produzcámoslo y utilicemos. Yo creo que lo peor que podría pasarnos es producir y exportar. Creo que sería un mal negocio para Chile, para los consumidores, porque muchos me han hablado, me dicen, pucha, tengo la posibilidad de exportar amaranto, pero en realidad sí, se puede exportar, pero primero consumamos nosotros, si nosotros tenemos que fortalecer nuestra dieta alimentaria. Y vamos a hacer, por virtud del tiempo, yo creo las últimas dos preguntas. Sí. ¿Ya? Que sería, preguntan justamente por el hualcacho, que es una maleza que crece junto con el amaranto y que como tiene sus semillas negras, cuesta mucho separarla. Entonces, ¿qué problema puede haber con eso? Es grave porque el amaranto, como dice, tiene la misma tipo de semilla, tipo de planta, y el problema está que, bueno, estaba pensando en la quingüilla, el hualcacho, dijeron. Porque la quingüilla... Mira, está anotado el cacho, pero sí, quingüilla puedes responder por las dos. Sí, que lo que pasa es que la quingüilla es igual al amaranto, es exactamente igual. Si uno lo mira en el campo, es difícil de repente reconocer, bueno, nosotros ya lo reconocemos, pero importante que en el campo, si hay un campo donde había mucha quingüilla, no partan en ese año con la quingüilla y traten a través de rotación ir eliminando por lo menos la semilla que va cayendo al suelo, porque es muy difícil controlarla y también herbicidas prácticamente no hay porque matan al amaranto. ¿Ya? Entonces, eso es un problema grave. En el raleo es muy importante que las personas que raleen, si hay quingüilla, el bledo, el moco de pavo, lo saquen en el raleo, de tal manera que cuando ya la planta empieza a crecer, ya uno ahí se empieza a diferenciar claramente cuál es la maleza y cuál es el cultivo. Pero al principio es muy difícil y a nosotros nos ha pasado que en el raleo hemos dejado la maleza en vez del cultivo, porque no se diferencia muy bien al principio, ¿ya? Con respecto al hualcacho, bueno, también es una maleza de hoja angosta, quizás es más fácil si nosotros pudiéramos aplicar herbicida. Como le decía, yo la idea, porque ahí se podrían aplicar herbicida graminicida, pero también hemos visto que el amaranto es susceptible a algunos herbicidas de selectivo, o sea, para hoja angosta. Entonces, pero yo insisto,
yo creo que el cultivo del amaranto debiera ser un cultivo más orgánico, porque se dan todas las condiciones para que el cultivo no requiera aplicaciones de productos químicos. Nosotros todo el manejo que hemos estado haciendo prácticamente de control de plagas que de repente hemos tenido ha sido en base a productos naturales, biológicos, el dipel, por ejemplo, que lo usamos mucho para el control de la cuncunilla, que algunas veces aparecen, pero no queremos introducir en el cultivo agroquímicos. Y esta sí es la última pregunta. Ya. ¿Qué tan al sur se cultiva amaranto en Chile? Y si hay experiencias en Argentina, por ejemplo, en latitudes más hacia el sur. Sí, lo que hemos visto, bueno, hay agricultores que han intentado sembrarlo hasta la 9ª región, ¿ya? Yo diría que es un cultivo que se va a adaptar perfectamente hasta quizás la región de los lagos, ¿ya? Siempre y cuando, a ver, hay dos cosas, pudiera darse perfectamente hacia la zona sur y producir hojas, porque a lo mejor por el ciclo de desarrollo del cultivo y las temperaturas que hay en el sur, se pueden no llegar a producir grano, pero sí podríamos producir hoja. Entonces ahí podríamos sembrarlo hasta bastante más al sur. Si es grano, nosotros la experiencia que tenemos es hasta la región de los ríos. Hasta ahí hemos llegado con amaranto, sembrado y ha producido bastante bien. Más hacia el sur no tengo experiencia y en Argentina tampoco sé hasta dónde más al sur se siembra. Sé que se siembra más hacia el norte, porque a la zona norte, hasta Arica, se puede sembrar sin mayor problema. Pero hacia la zona sur, hasta la región de los ríos, hemos probado sin ningún problema. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, sí, muchas gracias. Bueno, para finalizar entonces este seminario, simplemente cabe recordar de que gran parte de la información que se presentó acá está en el sitio web www.amaranto.uchile.cl. Queremos también, al finalizar esta actividad, dar las gracias al equipo del laboratorio, a Daniela, Lautaro y Eduardo, que nos colaboraron con toda la organización de este seminario, y además también agradecer al profesor Osvaldo Salazar, quien nos acompañó para ayudar, facilitarnos, digamos, este trabajo. Muchas gracias a todas las personas que participaron activamente a través del chat, que estuvieron en la asistencia de este seminario. Muchas gracias. Yo quería dar un agradecimiento también especial. Bueno, ya nombró a mi ayudante, que en realidad sin ellos tampoco, Osvaldo, Lautaro y la Daniela, Osvaldo también, mucho apoyo. Y también agradecerle a Matías y a la Nelly especialmente. Matías ha sido un compañero nuestro desde que empezamos con el amaranto. Él me enseñó muchas cosas en términos culinarios. Yo le estoy muy agradecida a Matías. Gracias a él sacamos este recetario y junto a su subchef, Pablo. claro. En realidad hicimos buenas miras. Y con Nelly también ha sido un grato, muy agradable trabajar con ella, porque también nos ha permitido llegar a los niños, que es un lugar donde nosotros pudiéramos a lo mejor introducir el amaranto, porque yo creo que mientras más pequeño el niño aprenda a comer estos alimentos, es mucho más fácil que después lo adquiera como hábito en su alimentación. Entonces, me gustaría, ojalá que siguiéramos contando con Matías para todos estos proyectos que queremos desarrollar. Bueno, y con Nelly también es de la casa, así que seguiremos. Y bueno, y Paola, que ha sido nuestra anfitriona, también ha trabajado mucho en el proyecto de amaranto del FIA y también en el proyecto que hicimos con México. Así que las respuestas que yo di las podría haber dado ella también sin mayor problema. Sí. Bien, bueno, muchas gracias a todos nuevamente y nos estaremos viendo en otro webinar. Chao, chao. Chao. Chao.